Pero, ¿qué tal? Muy buenas y bienvenidos un día más a mi canal. Me estoy riendo mucho porque soy feliz. Venga, empezamos la vuelta. ¿Qué tal? Muy buenas, soy JR in the Night. Estamos aquí en el Santiago Bernabéu, hoy 19 de noviembre de 2022. Vente, acompáñame a dar la vuelta a ver qué novedades hay. Venga, no descansamos. Hoy que me duele, hoy me duele el dedo meñique, el de la izquierda. Sí, este es el que me duele hoy. Ay, cómo me duele el dedo meñique. Venga, empezamos en la esquina de la Torre B, como siempre. Seguimos viendo esta preciosa plataforma. Ay, qué bonita es, y qué amarilla. Y qué bonitas las letras de Aguilar. Siguen trabajando en la parte superior de la fachada, en esta esquina, en esta curvatura entre Concha Espina y Castellana, donde vemos que sigue la plataforma en la parte superior. No sé si están cortando, pero ahí siguen. Parece que dan problemas lo que son las conexiones entre los soportes verticales de la parte superior, pero bueno, veremos a ver qué pasa durante todos estos días. Pero ahí sigue, mirad cómo brillan hoy las lamas de la esquina de la Torre D. Son increíblemente increíbles. Ha molado, ha molado. Venga, las movemos, que ya se me estaban empezando a subir las hormiguitas. Por lo que me he fijado, están empezando a colocar más pladur en la parte inferior de la viga museo. Así que ahora nos fijaremos. Mirad cómo van la instalación de las lamas. Parece una pequeña cortina, parece un store. Mirad cómo va la instalación, ya que es que por lo visto han quitado los plásticos protectores también. ¡Qué brutalidad! ¡Qué de avances! Por favor, suscríbete, dale al like, que no le has dado, que te he visto. Hace un frío, parece que va a nevar. Es que yo creo que va a nevar, La semana pasada casi en manga corta. Es verdad que si hacía mal tiempo podías estar en manga corta porque la temperatura acompañaba, pero esta semana yo os digo que me duele el dedo meñique. Me duele un montón. Bueno, vamos a levantarnos, venga, por encima de la valla, como Rafa Alonso. ¿Qué vemos? ¿Qué observamos? Ahí vemos el pedazo de socavón, el pedazo de agujero que han hecho aquí en la esquina de la Torre B. ¿Por qué han hecho esto? ¿Van a construir una torre de apeo? ¿Qué van a hacer? Si han terminado esos trabajos de canalizaciones en los diferentes sitios de aquí, de la esquina de la Torre B. Venga, levantamos la mirada, vemos este elevador de servicios que no presenta novedades. Al menos yo no veo que haya novedades. Pues podemos hacer un pequeño zoom para que veáis toda esa estructura que han ido haciendo y que era indispensable antes de colocar las estructuras de soporte para las lamas, y que vamos a ver cómo trabajan durante todos estos días. Mirad qué de sacos, qué de palets de yeso o cemento, no sé lo que es exactamente. Pueden ser una cosa u otra. Y ya sabéis que van trabajando por las diferentes galerías y zonas internas de todos los lados del Santiago Bernabéu. Ya sabéis que también en la tienda se están produciendo muchos avances con esa demolición de la grada baja, la parte baja de la tienda oficial del Real Madrid, justamente lo que tenemos en pantalla, que luego nos pasaremos por ahí y la veremos. Venga, dejamos atrás la fachada sur, ahora la veremos cuando acabemos la vuelta. Dejamos también la esquina de la Torre B, que ahora mismo estamos justo debajo de ella. Ahora mismo se cae una lama y nos pega en la cabeza y nos deteriora más el dedo meñique. ¡Viva Santander y la madre que les parió! Ha sonado muy fuerte, pero es que me encanta Santander. Me acabo de cruzar con un chavalito que me ha pedido una foto y un saludo para todos los de Santander. He estado muchas veces en Santander y es precioso, Quien no haya visitado el norte de España, por favor, que lo haga ya. Por cierto, me duele el dedo meñique. Venga, avanzamos ya en serio, venga, seguimos, continuamos. De momento no han colocado estas conexiones entre los soportes verticales que faltan y que hace poco recolocaron de nuevo, esas orejetas, las que tenemos ahora mismo en pantalla. Aparte del TOC que ya sabemos que tenemos todos los días, pues obviamente lo que digo, faltan por colocar esas conexiones entre los diferentes soportes verticales que hay aquí en la Castellana. Y he visto muchísimas lamas, que por cierto se me ha olvidado sacarla al final con la emoción de hablar con el santanderino, que creo que el gentilicio de Santander no es ese, pero bueno, me lo acabo de inventar. Y en este lado de aquí, justamente detrás, hay muchas lamas, muchísimas lamas, así que van a ir subiendo en las diferentes partes de la fachada oeste. Pero en este caso y en este lado no, porque de momento no tenemos los nexos necesarios para colocar y para recibir las diferentes lamas que vayan en esa zona. Bueno, dejamos atrás la imponente Torre B, mirad qué bonita, cómo brilla el sol ahora mismo. Y pasamos ya a Castellana. Aquí estamos ya en Castellana, hemos visto los soportes verticales, hemos visto las lamas. Veremos a ver cuándo empiezan también con la colocación de las planchas de la primera capa ahí en la cubierta oeste, en esta parte de Castellana.
donde hemos visto también al principio de semana cómo empezaban a colocar la chapa en la parte más cercana a la Torre C. Y mirad cómo se empiezan a ver ya las lamas de la fachada oeste, ¿eh? Algunas completamente desnudas, bueno, no sé si todas, voy a acercarme por ahí ahora para ver si están completamente desnudas todas, pero mirad cómo se nota desde aquí, cómo se aprecia la forma descendente desde la Torre C hasta la Torre B. Lo que sí vemos es que siguen colocando conexiones, no sé si estaba puesta, pero aquí veo en la parte central de Castellana, en la fachada oeste, están colocando, hasta luego, están colocando una conexión entre soportes verticales. Quito zoom para que sepáis dónde es y ahora sí que sí nos adentramos en Castellana. Bueno, qué locura, por favor, qué locura. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? En el Montículo de Bélgica. Mucha gente lo sabe, Así que estamos un día más, estamos en el Montículo de Bélgica, 19 de noviembre de 2022. Mira todas las lamas que han colocado ya, totalmente finitas, delgaditas. Están a dieta esas lamas. Aquí en la fachada oeste, hoy 19 de noviembre, mirad cómo está la fachada oeste, ya casi en la parte de la esquina de la Torre C. ¡Qué locura! Han quitado prácticamente también todos los plásticos protectores, menos en esta columna de la derecha. Y he de decir, ¡ah! ¡El dedo meñique! ¡Qué locura! ¡Qué visión! ¡Qué imagen más bonita! ¿No os gusta o qué? Bueno, lo que hemos visto durante toda esta semana, hemos visto la instalación de esa chapa en la cara más cercana a la Torre C. ¿Por qué chillo? Yo no sé por qué chillo. Hemos visto, pero se ha quedado como un poco pausado, ¿no? Veremos a ver si empiezan a colocar más planchas en esa zona. Y aquí tenemos una fachada principal, bueno, una fachada no, la fachada principal del Santiago Bernabéu. Bueno, he de decir que ayer estuve viendo el reportaje ese sobre el Mundial, que está en Netflix, que os recomiendo que lo veáis, porque si queréis saber más cosas sobre los mundiales, ese es vuestro documental. Y he de decir que la fachada principal del Santiago Bernabéu era la parte del fondo sur. Me quedé flipado cuando vi, digo, Maribel, digo, ese es el Santiago Bernabéu. Creo que era en el 72 o en el 82. En el 82 creo que fue, por el Mundial. ¡Qué locura! Estaba el Bernabéu súper diferente a lo que vemos hoy en día. Que ahora mismo la fachada principal ya sabéis que es esta, donde antes estaba el gran escudo en esta zona de aquí, donde también ponía Estadio Santiago Bernabéu, y ahora pondrán también Estadio Santiago Bernabéu, pero en esta zona, más a la derecha, más cerquita de la Torre B, donde ahora mismo vemos que no colocan esas conexiones entre los soportes verticales. Cómo hemos evolucionado en 50 años, ¡qué locura! Venga, últimas imágenes de aquí de la fachada oeste. Toda esta parte de Castellana, vamos a adentrarnos en el misterioso mundo de las terchas que van a subir, y cada vez más se acerca el día en el que las vayan a subir, las vayan a izar hacia la cubierta. Así que desde aquí me despido con esta preciosa imagen de las lamas instaladas en el día de hoy, sábado 19 de noviembre, y nos vamos para la Torre C. Ahí va. Eso es lo que debería estar haciendo yo, haciendo running. Pero es que soy un vago. Hoy es sábado y el cuerpo lo sabe. Aquí tenemos las terchas. Ya sabéis que han estado muchísimo tiempo perfeccionando las terchas, colocándole los diferentes elementos necesarios para el desplazamiento, para los diferentes trabajos que vaya a hacer en la parte de la cubierta del Santiago Bernabéu, donde ahora mismo veo que hay un trabajador en la parte superior de la tercha enero. Ahí lo tenemos, ahí arriba. Así que aquí no se paran ni los sábados. Hombre, para comer sí. Ya va siendo menos atractivo grabar esto, pero ¿por qué? Porque al final ya están prácticamente todas montadas y perfectamente preparadas para subirlas a la cubierta del Santiago Bernabéu. Parece que han bañado de verde, como vimos en su día también, que lo vimos en el canal por la tarde. Parece que han bañado de verde la cercha número 4, que esas son las redes anticaída para la instalación de la membrana cuando estén en la cubierta. Ahora se ve mucho mejor, una imagen más limpia de esa instalación verde de las redes anticaída para en un futuro muy cercano, además muy cercano, instalar las membranas, que no me sale ni la palabra, tengo un frío y me duele el dedo meñique que no veas y no me salen las palabras, para instalar las membranas entre las mismas cerchas. 16 grados es imposible, esto está rotísimo, no puede ser, es imposible, ya os digo yo, y lo digo de verdad, que no hace 16 grados. No llegamos ni a 10 grados, es que yo creo que estaremos hasta por los 5 grados. Hace un frío que le meto las manos a un muerto y resucita. Eso lo dice mi madre mucho. Bueno, aquí tenemos lo que decía antes, han empezado a colocar estas redes anticaída, estas redes verdes
Anticaída en la cercha número 4, he adivinado la cercha, no pensaba yo, que pensaba que era la tercera al final, ¿eh? Cuando me acercaba por aquí digo, ostras, que va a ser la tercera. Pero no, es la cuarta, la cercha número 4, la cercha Abril, que como estáis viendo ahora en pantalla están colocando esas redes para ya dejarlas completamente recogidas, como han hecho las diferentes también cerchas, pero no se ve muy bien porque están todas muy juntas y me parece normal porque hace un frío que pela. Y para cuando ya las hicen, pues directamente no hace falta colocar esas redes, directamente ya están puestas porque esto es una fácil instalación y ya aprovechan y amortizan el tiempo. Bueno, pues aquí tenemos las 5 cerchas, parece que están todas prácticamente preparadas, veremos a ver qué va sucediendo durante todos estos días. Las palomas, que tienen también bastante frío, mirad cómo se empiezan a volver almondiguillas para no pasar tanto frío porque está haciendo un frío que no veas. Aquí tenemos también las lamas de la fachada oeste, lo que decíamos antes, parece que en el día de hoy no van a colocar muchas más. Hoy ya sábado por la tarde no sé si llegarán a trabajar, me imagino que sí, pero no sé si llegarán a poner muchas más. Y mirad qué bonitas, qué bonitas. Es verdad que queda un poco raro, pero está quedando precioso. Súper precioso. Y lo que decía antes, también tenemos muchos trabajos en la parte inferior de esta viga museo, de este museo, que va a incorporar en la fachada oeste, bueno, en el lateral oeste del Santiago Bernabéu, donde vemos que han estado incorporando también esa especie de pladur para terminar ya de cerrar y dejar bonito toda esa parte baja del lateral oeste. Creo que si me asomo por aquí, ahora a la izquierda, vamos a ver las lamas, los armarios de lamas acopiados en ese lado de ahí, para, me imagino que ya el lunes a primera hora empezar de nuevo a colocar las lamas. Vamos a ver si en este lado de aquí, en los soportes verticales, hay esos nexos colocados. No, solamente en el de la izquierda. Parece que está ya preparado para recibir las diferentes lamas que puedan venir ahí, pero en estos dos no están los nexos colocados aún. Pero bueno, eso tarda un poquito. Bueno, quedaros asombrados de esto porque, madre mía, qué bonito, qué bien está quedando la esquina de la Torre C, Poco se habla de la esquina de la Torre C, de esta Torre C, aquí entre Rafael Salgado y Castellana, donde mirad cómo va quedando, han ido quitando esos plásticos protectores, todavía faltan estas columnas, pero mirad cómo va quedando. Me diréis que no va quedando chulo. Así, modo gran angular, nos despedimos ya de Castellana y nos vamos hacia Rafael Salgado. Ayer vimos en exclusiva aquí en el canal, hicimos un directazo de cómo estaban levantando este pedazo de brazo de la grúa Holland, que ya sabéis que se ha instalado en la esquina de la Torre D y el Plumín, esos tramos del brazo que se han ido instalando a medida que han ido avanzando los días desde el lunes, empezaron el lunes, pues llegó hasta esta parte de aquí, casi llegando a la Torre C. Y en el día de ayer vimos cómo se levantaba, se quedaba así, ahora tienen que colocar el gancho, tienen que colocar los diferentes cables traslantes. Pero antes de ir para allá y enseñarnos eso, vemos los armarios que van quedando vacíos ya de Alumán. Aquí tenemos la empresa responsable, uy, qué bonito, con Torre Europa detrás. La empresa responsable de colocar esas lamas en este lado donde estamos grabando ahora. Aquí tenemos también esta esquina de la Torre C, toda la parte del suelo donde hay diferentes New Jerseys colocados en la zona para que no pase nadie, porque está la zona muy reciente, esos trabajos están recientes todavía, esa colocación de la gravilla, esa tierra que han ido compactando, y mirad cómo ha ido quedando. Mirad cómo ha ido quedando, qué bonito. Así que yo creo que es inminente ya la llegada de la segunda grúa, que tengo que meterle mucha prisa porque no le he puesto el nombre aún. Yo creo que se va a quedar Courtois. Al final cambio y se queda Courtois. Sí. Bueno, esquina de la Torre C. Algunas pequeñas nubes, de momento sin agua. Y avanzamos hacia Rafael Salgado. Dejamos atrás la esquina de la Torre C. Madre mía, tío, es que casi me da. ¡Casi me da! Ahí tenemos acopiadas justo debajo de la Torre C las diferentes lamas, que me da a mí que, por la envergadura de las lamas y por la forma, me da a mí que son para las fachadas ya, para la fachada de Castellana. Así que lo están preparando todo para la semana que viene, en cuanto sean las 8 de la mañana, el lunes, ya empezar de nuevo con el trajín de una nueva semana de parón del Mundial. Ahí creo que ya el Mundial ha empezado, ¿no? Empieza el domingo. Bueno, me da igual, el Mundial me da igual. ¡Ojo, ojo, 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 ojo! ¡Ah! ¡Mirad lo que están colocando! ¿Alguien sabe qué es eso? ¿Alguien sabe qué es eso? Están empezando a colocar ya los apoyos de lo que va a ser
Pues bueno, me imagino que a lo mejor el montaje de la sexta cercha lo harán aquí, lo harán en estos soportes verticales amarillos, para ya directamente cuando estén montadas las grúas, tanto una, en este caso Holland, y la otra Courtois, desde aquí, ¡buah!, lo suban para arriba, la cercha número 6, junio, eso será junio. Lo que no sé es si en el izado diré, van a subir enero, pero realmente enero estará allí. Bueno, aprovecho para asomarme por aquí y podemos ver que están preparando lo siguiente. Mira, van a subir el siguiente soporte vertical a esta zona. Veis que falta uno, ¿no? Aquí en este lado falta uno, pues me da a mí que es este, que lo están sujetando ahora mismo con las slingas y lo van a subir. Y se puede ver que yo creo que lo están aprovechando de otras maniobras. Creo que estos soportes lo han reciclado de otras maniobras. No sé por qué me da. Pero poco a poco van a ir incorporando e instalando estos soportes aquí en la calle de Rafael Salgado, para lo que decíamos, para ese gran izado que van a hacer a la cubierta con las cerchas retráctiles. Oye, por cierto, antes de seguir, me encantó una frase que dijeron ayer en el directo, y es que está colocada la grúa como si fuese una escalera dirección al cielo, ¿eh? Es verdad. Hombre, un poco inclinada, harías mucho glúteo, pero es verdad, es romántico, ¿eh? Es poético. Escaleras dirección al cielo, mi amor. Bueno, venga, nos dejamos de poesía, nos dejamos de romanticismos y nos vamos hacia la parte central de Rafael Salgado. Por cierto, antes de seguir, seguimos viendo aquí diferentes nexos que los dejan aquí acopiados y los irán colocando en los diferentes soportes verticales que faltan ahí en Castellana, así que don't worry, be happy, no te preocupes, y ya veremos la instalación de estos nexos la semana que viene. Aquí tenemos más caballetes, más soportes amarillos para seguir instalando y colocando en la parte de Rafael Salgado durante todos estos días, y ya empezar a ver otro banco de pruebas, otro banco de izados más bien, ¿no? La palabra exacta es otro banco de izados. Bueno, pues ya estamos subidos aquí al montículo de Rafael Salgado. Desde aquí podemos empezar a ver lo que decíamos antes. Bueno, antes de nada, mirad cómo han colocado ya esa red anticaída en esa cercha número 4 y cómo se ve desde aquí, ¿eh? Parece musgo. Seguimos viendo la grúa en esta posición para colocar el gancho y las diferentes partes restantes para ese gran izado de las cerchas hacia la cubierta. Y lo que vemos novedoso en el día de hoy es la instalación de estos soportes verticales amarillos, que por cierto, mira, lo están colocando ahora. Ahí está, ahí está. El que faltaba, el que hemos visto antes. Estamos viendo que ahora mismo, en el día de hoy, podemos ver la novedad, que son estos soportes verticales amarillos para sujetar las cerchas y ponerlas en posición de izado. Aquí están preparando otro. Mirad las tuercas. Amigo, todo tiene un porqué en esta vida. Por eso vimos el otro día cómo empezaban a construir estas bases que tenemos ahora mismo en pantalla. Y es que son los montículos, son esas bases para crear estas plataformas, estas mini plataformas que estamos viendo cómo las están colocando hoy. Eso va a ser para el soporte de las cerchas. Nada, siguen demoliendo en el interior, se escucha mucho martillo eléctrico por el interior, siguen dejando mucho escombro en las puertas de Rafael Salgado aquí del fondo norte, donde la semana que viene me imagino que también vendrán muchos contenedores para llevarse los escombros que vemos ahora mismo en pantalla. Modo gran angular, dejamos atrás la grúa Holland con el montaje de la misma. Vamos a seguirlo con esta preciosa imagen. Mirad cómo está en esta posición, en esta forma, hoy sábado 19 de noviembre de 2022. Ale, hop. Así que no sé por qué me da, pero la semana que viene ya viene la segunda grúa y vamos a tener todos estos soportes verticales amarillos que hemos visto ahora. Los veremos también ya listos, eso no creo que tarden mucho en colocarlos. Y aquí tenemos la esquina de la torre D, donde vemos en la parte superior que todavía faltan esos plásticos protectores todavía por quitar, pero ha quedado muy chula. Bueno, está quedando muy chula. No me lo puedo creer, no me lo puedo creer lo que estoy viendo. No me lo puedo creer lo que estoy viendo. No me lo puedo creer lo que estoy viendo. Está quedando muy chula, está quedando muy chula la esquina de la torre D. ¡Qué locura, qué belleza! Por favor, esto se merece un like. ¿Cómo no? Un like. Like, doobie-doo. Si no lo quieres, allá tú. Aquí me imagino que seguirán colocando, bueno, seguirán o van a empezar a colocar ya lo que son los presoportes para luego colocar los nexos en los diferentes soportes verticales que hay aquí ya colocados e instalados en la fachada de Padre Damián.
Y vamos a ver, porque ayer Caireta, es que me encantan los vídeos por las noches que hace Caireta porque se ven los avances de todo el día. Yo os recomiendo que los veáis, si os gusta Caireta, claro, o al menos os guste la remodelación. Pero parece que han incorporado 2 nuevos soportes verticales desde que hice el vídeo ayer por la mañana. Así que vamos a verlo y vamos a visualizar, a plasmarlo aquí en el canal de JR in the Night. Pues efectivamente, a falta de colocar ya en una orejeta, esta orejeta que tenemos ahora mismo en pantalla, pues solamente faltaría ya un soporte vertical para terminar de colocar los que tenían que colocar. Hasta que no coloquen más estructuras inferiores, pues no van a poder colocar más. Pero para que lo veáis, una toma más general de cómo va el avance de la instalación de los soportes verticales, así está hoy, a 19 de noviembre de 2022. Si no le das like, dale al like, por favor. Aquí podemos ver cómo van a empezar a colocar una nueva conexión entre los soportes verticales ya instalados, no hay tiempo que perder. Y vemos también cómo han avanzado con el Nervometal y la instalación del intumescente en las diferentes piezas rojas que componen el nuevo edificio. ¡Qué locura! Cuando queramos darnos cuenta, cuando volvamos a abrir los ojos, sabéis lo que va a pasar, ¿no? Que esto esté ya llenito de gris. Y también los soportes verticales que del lado sur, que también los tenemos un poco olvidados ya, pero podemos ver cómo siguen colocando esas conexiones entre los soportes verticales de la zona de la Torre A. No hay tiempo que perder, mirad todo el trabajo que hay hoy, todos los trabajadores, todas las zonas de actuación que hay ahora mismo en el Santiago Bernabéu. Bueno, lo que estáis viendo, es que no miento, la imagen vale más que 1000 palabras. Todo lo que está pasando en el día de hoy, sábado, y así hasta finales de enero. Bueno, y lo precioso también lo tenemos en pantalla. Mirad qué bonito, la esquina de la Torre A, curvatura o como queráis llamarlo. Mirad cómo está quedando. Han quitado ya los plásticos también. Bueno, en la parte superior no, ahí en esta parte no. Pero mirad, vamos a acercar el zoom, bueno, lo que estamos viendo ahora mismo, para que veáis cómo están quedando las lamas de la esquina de la Torre A. ¡Qué belleza, por favor! ¡Jo! Me deslumbra la belleza de esta zona. Bueno, si echamos un vistazo a la parte superior de la esquina de la Torre A, esta Torre A ya con Concha Espina, última parada, vemos que están colocando también esos nexos en la mitad superior, prácticamente en la llegada a la visera. Mirad cómo están empezando a colocar. Cuando empiecen a colocar las lamas en esos lados va a ser increíble. Vamos a ver realmente la brutalidad de esas lamas y la forma que tienen. Bueno, pues vamos dejando atrás toda la fachada toda la parte de Padre Damián. Aquí lo podemos ver para que no se nos pierda el detalle de todo lo que va pasando. Hoy 19 de noviembre de 2022, esquina de la Torre A, como se ha bañado en plata, como ese color grisáceo empieza a predominar ya en toda la zona, empieza a envolver la Torre A. Y ahora nos acercaremos por ahí para ver si hay más lamas para incorporar la semana que viene. Pero bueno, eso no pasa nada, porque al final el tema de las lamas, eso llegan a primera hora y como está todo preparado, al final les resulta muy fácil subir las lamas. Ya las suben como churros, ya lo sabéis, ¿no? ¿Os acordáis al principio cuando... Mira, está flipando. ¿Os acordáis al principio cuando contábamos el tiempo en los directos de lo que tardaban en subir las lamas? Ahora ya lo hacen como churros, pero como churros. Y a medida que nos vamos acercando vemos la densidad y el protagonismo que han cobrado las lamas de la esquina de la Torre A, que están quedando preciosas. Es verdad que han quitado algunos plásticos protectores, pero aún quedan unos cuantos todavía por quitar, Y vemos que los otros soportes verticales también están preparados ya para recibir las siguientes lamas. Vemos que están colocados e instalados los nexos, así que es posible ya que la semana que viene empecemos, creo que a lo mejor a últimos de semana es posible que veamos ya lamas por toda esta parte de aquí. Venga, última parada, Fondo Sur, Concha Espina, como siempre aquí con JR in the Night. Vemos que siguen trabajando en la puerta 38, siguen cavando, siguen picando, y a la vez ese dumper que está ahí de unos 3000 kilos es el responsable de sacar esos escombros hacia afuera. Por cierto, me acabo de encontrar 5 céntimos, ole ahí, la donación del día de hoy. Y ahora que han abierto ahí la valla, podemos ver cómo va el avance de lo que es la demolición y los trabajos en la tienda oficial del Real Madrid. Mirad cómo van, qué brutalidad. Así que con la belleza del Fondo Sur, estas lamas de la fachada sur aquí en Concha Espina, me despido por el día de hoy, 19 de noviembre de 2022. Así que ya sabes, si te ha gustado el vídeo, déjame un like, suscríbete al canal
para no perderte ninguna de las novedades que van pasando y que van surgiendo aquí en las obras de remodelación del Santiago Bernabéu. Venga, suscríbete, dale al like, no te veo, muchas gracias a todos y a la Madrid, chao, chao.